Muy buenos días, muy buenas tardes, quizá para algunos de los hermanos ya muy buenas noches. Hoy, domingo 29 de junio, la Federación Teosófica en su charla dominical va a recibir a la hermana Guadalupe Domínguez. Pero antes vamos a pedirle al hermano Emilio Hernández que por favor nos dirija la invocación en esta mañana. Adelante, Emilio. Muy bien, gracias, Magali. Bueno, hermanos y hermanas, entonces nos disponemos para recitar la oración de la unidad de la vida. Dejaré un brevito espacio de tiempo tras cada oración para que el que quiera recitarla mentalmente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Que así sea y gracias. Magali. Gracias, Emilio. La Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño a todos nuestros hermanos. Nuestra charla de hoy estará bajo la responsabilidad de nuestra querida hermana Guadalupe Domínguez. Nuestra hermana es miembro de la Sociedad Teosófica de México desde el 2019. También es profesora de literatura en la Universidad de México. Universidad reconocida por sus siglas como UNAM. La hermana Guadalupe se interesa por el estudio del esoterismo. Hoy vamos a recibir a nuestra hermana con un tema sumamente interesante. Zapateros que han sido grandes místicos. En estos momentos los micrófonos son suyos, hermana Guadalupe. Adelante. Pues primero quiero agradecer a la hermana Magali que me contactó para invitarme a dar esta plática y bueno, a todos ustedes por su asistencia. Y preparé una presentación. Bueno, entonces el día de hoy voy a hablar sobre Jacobo Böhme, George Fox y Sheikh Alawi, zapateros que han sido grandes místicos. Y la información que les voy a presentar en parte, pues la he tomado de un texto que fue traducido por Adolfo de la Peña Gil. Y ahorita les voy a platicar un poquito quién fue Adolfo de la Peña Gil. Bueno, entonces, don Adolfo de la Peña Gil es una persona muy importante en la historia de la Sociedad Teosófica en México. Se unió a la ST en 1911. O sea, la primera logia en México es de 1906, Logia Aura. Entonces, poquitos años después, él se une y durante varias décadas fungió como secretario general de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica y fue un gran conferencista, un gran administrador y incluso viajó a Diyar, donde conoció a Nivesant, a Charles Edwiter, a Jiddu Krishnamurti. Justo creo que gestionando la patente de la sección mexicana, porque antes las logias mexicanas dependían de la sección cubana.
Y bueno, durante muchos años, él fue el editor de los principales órganos de difusión teosófica en México, la revista El México Teosófico y el Boletín Teosófico en México. Y entre sus funciones como editor, pues estaba la selección de los textos que iban a entrar en la revista, los poemas. Él también traduce muchos textos teosóficos del inglés al español para su difusión de diferentes autores. Muchos textos también los toma de The Theosophist, la revista como oficial de la Sociedad Teosófica, desde Adiar, y también redacta artículos y ensayos. Entonces, pues, un equipo de investigadores hemos estado, pues, investigando, entre otros, a don Adolfo de la Peña Gil y el trabajo hecho en las revistas, y leyendo el boletín de la década de los 50, me topé con este texto que él tradujo, eh, titulado Varios zapateros han sido grandes místicos. Aparece en el Boletín Mexicano de la Sociedad Teosófica en los años 50. Ahorita me falta el año específico, pero tengo que regresar al libro y no he tenido tiempo. No indica la fuente de su traducción, pero es muy probable que la haya tomado de algún número de The Theosophist. Entonces, quería yo compartirles parte de lo que se plantea en este texto y algunos comentarios de mi parte. Entonces, ¿por qué me interesó? Bueno, porque yo últimamente he estado estudiando a la figura de Jacob Böhme, quien fue un teósofo cristiano de Silesia. La región de Silesia es como entre lo que hoy es Alemania, Polonia y la República Checa. Es como una región centroeuropea multilingüística, multiétnica. Y pues el año pasado se celebró su aniversario luctuoso y este año su aniversario de nacimiento. Y pues ha habido un interés renovado en la figura de Jacob Böhme, que es central para la tradición esotérica occidental. Y a nosotros, bueno, nos ha interesado la historia de su recepción en México. O sea, cómo es que se sabe o se hace una difusión de, de Böhme en México y bueno, también en el mundo de habla hispana. Y aquí tanto la Sociedad Teosófica como Adolfo de la Peña Gil son importantes mediadores entre este tema y el público mexicano e hispanohablante. De hecho, pues, o sea, los hermanos teósofos se enterarían no solo de Böhme, sino de muchos otros personajes importantes a través de las revistas, por eso eran muy importantes. Incluso de la misma época de Adolfo de la Peña Gil, había otro hermano eh, perteneciente a la sección mexicana, José Romano Muñoz, quien fue filósofo, también trabajó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y él introduce también la figura de Jacob Böhme pues la Academia Mexicana, ¿no? O sea, que se estudie a este místico en, en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Eso también en los años 50, por ahí del 53. Entonces vean la importancia de la Sociedad Teosófica como difusora de esta información. Otra cuestión que me interesó de este texto fue la forma en que se presenta a los zapateros místicos, porque están ficcionalizados, o sea, no es solo como que un ensayo o datos biográficos, sino que están, está expuesto el tema de forma muy literaria, o sea, se presentan descripciones, diálogos, entradas de diario. Entonces los personajes tratados son abordados desde la imaginación en un sentido esotérico y eso me parece importante. O sea, el hecho de imaginar cómo fueron una escena en un día de su vida. Entonces la recreación literaria permite visualizarlos desde la imaginación. Y bueno, en la tradición esotérica occidental sabemos que la imaginación pues no es
una cuestión de inventarse cosas, ¿no? Como se piensa desde el prejuicio cientificista, sino que es una facultad legítima de conocimiento. Bueno, entonces empezamos con el primer místico zapatero que se nos plantea en el texto, que es Jacob Böhme, quien vivió de 1574 a 1624. Y esta parte del texto comienza con una descripción de un día en, en el taller de zapatero de Jacob Böhme, específicamente el 26 de julio de 1613, en Görlitz, que es, o sea, voy a decir ciudad, pero es más bien una aldea grandota, Silesia, ujú, esta región que les platiqué. Entonces, es muy bonito cómo empieza el texto porque lo describen dándole al martillo en su taller y de repente llega un mensajero del burgomaestre, es como el alcalde de la ciudad, y le anuncia su posible aprisionamiento. Entonces aquí se trata de la acusación de impiedad que el pastor luterano del lugar, Richter, había lanzado contra Böhme. Y se llega a un acuerdo de una prohibición de 6 años en los que Böhme no iba, se comprometía a no escribir nada religioso. Entonces, la imagen que les puse es un grabado donde se muestra a este pastor luterano, Richter, que está sentado ahí, que se dedicó a acosar a Jacob Böhme. eh, Esta prohibición de que escribiera sus visiones místicas, pues lo afectó mucho, eh, porque lo puso en un conflicto interior de a quién obedecer, ¿no? Si a la ley humana o a la ley divina, porque él sentía que si él obedecía esta condena, significaba traicionar a la divinidad que le está dando una serie de revelaciones. Entonces, en la imagen vemos a Jacob Böhme acercarse muy humildemente con el pastor Richter y trayéndole un zapato, ¿no? Y bueno, obviamente fue muy maltratado. Entonces, esta es como la escena que nos presenta el texto y después nos da una descripción de una experiencia esotérica que Böhme tuvo mientras fue aprendiz de zapatero. Entonces dice, un hombre misterioso vino al taller de su maestro cuando éste no estaba. Le habló por su nombre y lo ordenó salir. La figura le profetiza, Jacobo, ahora eres pequeño, pero llegará el día en que el mundo quedará asombrado de tu grandeza. Entonces, le reconoce este ser que se le aparece, este extraño que es piadoso y que sí, que siempre ha buscado su enseñanza en las Sagradas Escrituras. Y también le advierte que, cito, en la vida tendrás que aguantar miserias y persecuciones, pero no pierdas la tranquilidad y mantente firme, pues eres muy amado de Dios. Y esto es como lo que corresponde a Jacob Böhme que se nos presenta en este texto traducido por Adolfo de la Peña Gil. Y en efecto, Jacob Böhme sufrió muchas persecuciones de la ortodoxia luterana, que es un poco lo que le toca. Hacia su muerte, en 1624, rompe esa prohibición porque no la soporta más, o sea, tenía estas visiones tan fuertes y no podía ya callarse, ¿no? Entonces redacta Misterio Supremo, Mysterium Magnum en latín, El Camino hacia Cristo y La Naciente Aurora. Y con estas obras queda consagrado como nos dice el texto, el más profundo de los metafísicos de Occidente. En español, pues apenas, o sea, sí hay algunas traducciones, se están retomando justo por lo de los aniversarios. Aquí vemos la de Ciruela, ¿no? El de Aurora, si a alguien le interesa. Entonces, en el texto también se afirma lo siguiente, que la obra de Böhme es cercana a las grandes enseñanzas de Oriente y que los teósofos actuales encontrarán siempre en él una fuente de meditación e instrucción. El vínculo con la sabiduría oriental
es muy importante en la teosofía moderna, o sea, la de Madame Blavatsky, justo porque, bueno, ella, Olcott y sus sucesores, pues enfatizan la importancia de la religión y la filosofía del subcontinente indio, ¿no? O sea, el hinduismo y el budismo. Entonces ese vínculo con el Oriente es muy valorado por los teósofos. Aquí en el texto no se dice, pero digamos que la cercanía de Böhme al Oriente o a eh, la posible conexión con las enseñanzas orientales pudo haber venido de una de las personas de su círculo inmediato, porque si bien él fue perseguido, eh, acosado durante toda su vida, también fue protegido por algunos nobles de la zona de Silesia eh, y algunos miembros o sea, cercanos al burgomaestre, ¿no? Incluso el mismo burgomaestre intentó protegerlo lo más que pudo ante las acusaciones de Richter. Y uno de estas personas cercanas a su círculo, era Baltasar Balta, un médico, quien había viajado al Oriente para adquirir conocimientos y él le platicaba a Böhme de los sufís, de los mandalas, ¿no? De la cábala, de diferentes tradiciones que, con las que había tenido contacto en sus viajes, ¿no? Entonces ahí la figura de Baltasar Balta es muy importante. Bueno, el texto continúa planteando, bueno, reconociendo que el pensamiento contemporáneo está impregnado de la revelación de Böhme y que los románticos alemanes desde Hegel mucho le deben a él. No explica más, pero aquí, por ejemplo, ¿qué le debe Hegel a Böhme? Pues esta cuestión de la dialéctica hegeliana, ¿no? A muy grandes rasgos, la idea de que hay una tesis, una antítesis y deben encontrar una reconciliación en la síntesis. Bueno, es que esto es parte importante de la teosofía de Böhme, de las revelaciones que él tiene. Ahorita les explico un poquito más. Pero bueno, es muy importante que se le dé el reconocimiento del impacto que tuvo en toda la cultura occidental, sobre todo los románticos que fueron los que mejor lo entendieron. También nos dice que hay semejanzas entre el martinismo de Pascal y las enseñanzas de Böhme y que el martinismo, o sea, Martínez de Pascualí, es una adaptación de los conocimientos de Böhme que en esta forma fue el precursor del subrealismo. Así viene en el texto, se refiere al movimiento surrealista, ¿no? El movimiento artístico surrealista de principios del siglo XX, que es un movimiento de vanguardia que se inspira de los planteamientos de diferentes grupos ocultistas de finales del siglo XIX, que a su vez toman ideas de los textos de Jacob Böhme. Entonces, hasta aquí el texto traducido por Adolfo de la Peña Gil. Entonces, yo quiero hablarles un poquito más sobre Jacob Böhme. Él es el mayor representante de la teosofía cristiana, teosofía entendida como una sabiduría de lo divino, es decir, un conocimiento intuitivo por medio de la intuición, por medio de la imaginación directo de la naturaleza de lo divino. Jacob Böhme vivió en el contexto de las grandes guerras de religión, que esto es básicamente inicios del siglo XVII, a un siglo del inicio de la reforma, no sé por qué puse anglicana, perdón, de la reforma luterana. Ajá, la reforma luterana, no anglicana, sino luterana, o sea, Martín Lutero, quien en 1500, que fue 1517, pegó sus famosas 95 tesis y empieza este cisma, ¿no? Con la Iglesia Católica, porque hace muchas críticas a la corrupción del catolicismo. Bueno, ya habían pasado 100 años de Lutero y lo que había pasado a 100 años es que el mismo luteranismo se había
vuelto dogmático, se había vuelto eh, pues anquilosado, ¿no? Y por eso fueron tan importantes las aportaciones de místicos como Jacob Böhme, porque sus revelaciones teosóficas le infunden una nueva espiritualidad a la religiosidad cristiana que se encontraba así como pues ya dogmática también por todos lados, ¿no? Por el catolicismo, por los diferentes tipos de reforma protestante. Pero bueno, se va a ganar muchos enemigos de todos lados, tanto católicos como protestantes, por eso fue el tan perseguido. eh, y ya hacia el final de su vida, pues le va a tocar el estallido de la Guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648, que fue una guerra devastadora, terrible, de religión, donde todos se peleaban contra todos, ¿no? Y fue muy violenta, muy devastadora. Hay quienes la comparan con la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este contexto vivió Jacob Böhme. Él tuvo visiones y arrebatos místicos. eh, Él, de hecho, se relacionaba con diferentes grupos heterodoxos o antinómicos que se reunían de forma secreta para pequeñísimos grupos o comunidades para vivir su espiritualidad, ¿no? Porque pues esto les podía acarrear la muerte. Y tiene sus primeros arrebatos místicos en esos grupos, por ahí cerca de Praga, donde se va a hacer su formación como zapatero. Em, en ese tiempo, Praga era una ciudad muy importante en la historia del esoterismo, porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, tenía ahí como su sede, su castillo en la ciudad de Praga, y él fue bastante tolerante con la heterodoxia religiosa. Entonces en Praga había una gran comunidad judía. Fue el tiempo en que vivió el rabino Löw, el que según la leyenda creó el golem. Y también en esa corte de Rodolfo II había muchos alquimistas que él protegía, astrónomos como Kepler, eh, en fin, o sea, era como una especie de oasis, ¿no? En toda esta eh, violencia que se iba gestando, muchos astrólogos también, y bueno, Böhme vivió eh, algún tiempo en esa zona, ¿no? En el contexto de la Praga de Rodolfo II. Pero ya regresando a su aldea, pues se topa con el que va a ser su archienemigo, ¿no? Este pastor Richter que se dedicó a acosarlo, ¿no? Toda su vida. Y bueno, en sus textos describe las etapas de la emanación. Él habla de siete etapas de la emanación y la estructura polar del mundo, ¿no? Esto que les decía yo que después va a influir incluso en Hegel, o sea, que plantea Böhme, que la divinidad para su manifestación tiene que, eh, o sea, tiene que expresarse en opuestos. Entonces, los opuestos, incluso aquí se ve en este esquemita, ¿no? Como negro y blanco, bien y mal, cualquier tipo de opuestos que ustedes puedan creer, son necesarios para que haya manifestación, porque sin esas oposiciones no hay mundo, simplemente hay ser, ¿no? Una cosa es el ser, que es atemporal, es eterno, es lo divino, pero para que se manifieste en forma de mundo, de cosmos, es a través de esas oposiciones polares que son necesarias. Y de ahí, pues, Hegel va a plantear la dialéctica, ujú, como motor de la filosofía y de la historia, incluso después hasta con Marx, ¿no? Entonces vean lo importante que es eh, Jacob Böhme. Y obviamente él está escribiendo, tratando de describir las visiones que tiene, porque también en la tradición mística
El misticismo es esa unión directa con lo divino, ¿no? Como la disolución del yo, porque ya te uniste directamente a la divinidad y entiendes directamente cómo funciona. Ahora, cuando regresas de tu arrebato místico, pues está difícil que lo comuniques, porque el lenguaje no alcanza. Pero bueno, él hace un esfuerzo en sus escritos, usa muchas alegorías, muchas imágenes. Ya posteriormente sus libros fueron ilustrados, justamente porque su lenguaje es muy, o sea, está lleno de metáforas, está lleno de alegorías, o sea, se presta a imaginar. Imaginar en el sentido de imaginación, pero también de imagen. Entonces es sumamente importante Jacob Böhme. Y como zapatero, acuérdense, antes en estos sistemas gremiales, todo era muy rígido y todo, o sea, los grupos estaban muy separados y cada quien tenía una función y generalmente no se mezclaban. Entonces era muy raro que un zapatero escribiera y de hecho era hasta mal visto, porque eso es como de los académicos, ¿no? Los que estudian en universidades o los monjes en los monasterios, pero un zapatero, ¿por qué estaba escribiendo? Y es parte de lo que Richter va a acusar, ¿no? O sea, así que esa frase que se mencionó al principio de zapato a tus zapatos, se la dijo desde el púlpito, porque desde el púlpito lo señalaba y lo acusaba, y por qué un zapatero pretende tomar la pluma, ¿no? Y de ahí esa prohibición de escribir. Em, una especie también de humillación, en el sentido de que un zapatero no tiene nada que decir en este sentido, ¿no? Bueno, entonces eso sobre Jacob Böhme. El segundo místico del que nos habla el texto es George Fox, quien vivió de 1624 a 1691. Y bueno, si vemos, nace el mismo año de la muerte de Böhme, pero George Fox es de Inglaterra, ¿no? Del condado de Leicester en Dayton, in the Clay. Y bueno, en el texto nos dicen que es otro místico, si bien su pensamiento no tiene la profundidad del teósofo silesiano. Bueno, porque Böhme pues es un gigante, ¿no? También por eso empiezan con él, o sea, su impacto es enorme, pero eso no significa que otros no hayan dado también sus aportaciones. También dice que su intuición metafísica es bastante pobre, pero tiene su papel importante en la historia religiosa. Bueno, es que obviamente si empezamos a comparar y la comparación es con Böhme, pues sí, ¿no? Bueno, entonces en esta parte del texto se citan algunos como apartados del diario de George Fox. Es esta cosa como muy literaria que les digo que a mí me gusta mucho de la forma en que están siendo presentados estos tres personajes. Bueno, también nos dice después que a los 19 años iban a nombrarlo maestro zapatero, pero él dejó el oficio y a su familia y se fue como predicador, lo dejó todo. Se dedicó a ser un pastor de almas. Y cuando hablaba de Dios le sobrevenía un temblor, de ahí que sus enemigos lo llamaran tembloroso o Quaker en inglés. Sobrenombre que aún persiste para sus discípulos. El nombre correcto de su comunidad es la Sociedad de los Amigos. Entonces, los seguidores de George Fox van a ser llamados Quakers o en español los cuáqueros. Seguramente pues los han visto en la avena, ¿no? La avena Quaker que tiene como este personaje con su gorro negro, ya saben. Porque muchos de estos cuáqueros escaparon de Inglaterra justo por las persecuciones religiosas y emigraron a Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos, sobre todo el norte de Estados Unidos, lo que hoy es eh, Boston, arriba, New Hampshire, bueno, y establecieron ahí sus comunidades, entonces ellos son muy importantes. También fue víctima de las persecuciones, entonces nos dice el texto que cuando comienza a hacer sus predicciones, es perseguido por la ortodoxia religiosa hasta su muerte en 1690.
sufrió acosos, prohibiciones de dar sermones, fue calumniado de concupiscencia y de vicioso. Y esto, bueno, lo hacían a propósito de acusarlo de estos vicios, porque una parte muy importante de la teología cuáquera es la pureza. O sea, para ellos es muy importante mantener la pureza en las acciones, en los pensamientos, en los hechos, y por eso era tan grave que lo acusaran de esas cosas, ¿no? Fue a propósito. Entonces fue azotado, condenado a prisión durante 6 años, apedreado en Inglaterra y Nueva Inglaterra, pero a pesar de los pesares, su ánimo no decayó. También en el texto se insiste, como en el caso de Böhme, de un vínculo con la filosofía oriental, ¿no? Entonces dice, bien puede decirse que el antiguo zapatero inglés y sus discípulos han establecido contacto con la mística oriental. Los han designado con el nombre de gurús, pues según, bueno, a sus maestros, ¿no? Pues según ellos, entre Dios y el hombre no debe haber intermediarios. También dicen que el culto espiritual es superior a la forma ritualística y que el Espíritu Divino establece contacto con todo corazón puro que lo escucha con humildad y confianza. Por otra parte, al lado de su papel social bastante bien conocido, los cuáqueros han tenido una influencia discreta pero profunda en el esoterismo occidental. Usa ese término, el texto. William Love, Pierre Poiret, Che Sucesol y sobre todo Claude de Saint-Martin, otra vez influencia en el martinismo, han sido impregnados todos ellos del espíritu de los cuáqueros. Em, Aquí tengo que investigar más cuál sería ese vínculo que se afirma con la mística oriental. O sea, porque en Böhme sí sé por dónde viene, o sea, por su amigo el doctor Baltasar Balta, pero aquí habría que uno que ahondar en esas fuentes o esas conexiones que se afirman, ¿no? Con sabiduría oriental. En todo caso, los cuáqueros van a dar un especial énfasis a la pureza de los corazones, de la mente, del alma. Y eso va a tener un impacto en, eh, en el mundo que los rodea. O sea, ellos tienen un impacto social que aquí el texto nos lo indica, ¿no? Nos dice, por otra parte, al lado de su papel social, bastante bien conocido. Entonces, como dice, bastante bien conocido, ya no lo explica, pero yo sí quiero detenerme un poco en eso, porque me parece muy importante. Entonces, ¿cuál es el impacto social de los amigos? Que ese es como su nombre dado por ellos, o cuáqueros, que es un poco como se los denostaba, ¿no? Por estos temblores que sentían cuando tenían sus arrebatos místicos. Bueno, ellos van a ser muy importantes, sobre todo en el Nuevo Mundo, en Nueva Inglaterra, o sea, en las colonias del norte. Ya ven que eran las 13 colonias, ¿no? Que después se van a independizar de Inglaterra y va a ser como el inicio de los Estados Unidos. Entonces, sobre todo las colonias del norte, ahí van a llegar los amigos junto con otro tipo de protestantes, ¿no? O sea, los puritanos también. Entonces, no todos los protestantes son iguales. O sea, podemos decir, ah, protestantes, y se fueron allá, pero dentro del protestantismo hay diferentes denominaciones. Entonces, los amigos fueron pacifistas por esta cuestión de la pureza, se negaron a portar armas, lo cual les trajo muchos problemas y persecuciones de otros protestantes puritanos que emigraron a Nueva Inglaterra en el siglo XVII, en los 1600. Porque ellos se niegan a tener armas, por lo tanto se niegan a matar a las poblaciones originarias, porque ya ven ustedes que los protestantes puritanos sí llegaron y mataron a las poblaciones locales y los amigos no. Y entonces por eso va a haber como también problemas, ¿no? Porque las otras comunidades los presionan para que participen de esta violencia y ellos se van a negar y por lo tanto van a ser perseguidos. Otro
Otro ejemplo de su impacto es que ellos ayudaron a las personas esclavizadas a escapar del sur por medio de una red secreta de lugares seguros o de apoyo. Entonces, o sea, antes de la guerra civil, los amigos se organizaban para ayudar a las personas esclavizadas a escapar. Y de hecho van a abogar por la abolición de la esclavitud. Y al mismo tiempo abogan por los derechos de la mujer, apoyan a las sufragistas cuando están organizándose y promueven también la educación y el trato justo a los indígenas. Entonces, em, vean el impacto positivo que tuvo este grupo. De hecho, creo que incluso ganan un premio Nobel a principios del siglo XX, como las estrategias de los amigos, ¿no? Estrategias de no violencia, de pacificación. Y bueno, George Fox es también un zapatero, aunque él sí lo dejó todo, ¿no? Para irse a predicar. Y por último, nos presentan el caso de el Sheikh el Alawi, quien vivió de 1869 a 1933. Y él fue un sabio sufí nacido en la ciudad de Mostaganem, Argelia. Acuérdense que el sufismo es como la escuela esotérica dentro del Islam. Entonces, Sheikh Ahmed Ben Mustafa el Alawi fue fundador de la Confraternidad de los Alawiyas, creada en 1918. Y lo importante aquí de su confraternidad es que admite no solo a musulmanes, sino también a cristianos y otros elementos de matiz espiritualista, siempre y cuando sean de corazón puro y busquen a Dios. ¿A qué se refiere aquí con espiritualista? No hay que confundir con el espiritismo, ¿no? Esa corriente que busca contactar con los supuestos espíritus de los muertos, sino aquí espiritualista se entiende en un sentido contrario a materialista, ¿no? Entonces, un espiritualista cree en la existencia de la dimensión espiritual del cosmos, ¿no? Entonces, es importante esa apertura a todo tipo de denominaciones religiosas, si el núcleo que las une es esta cuestión espiritualista, el énfasis en la dimensión espiritual del cosmos. Y en este apartado, pues se cita una conversación entre este zapatero, porque también fue zapatero, y un médico francés. Entonces dice, todas las religiones son buenas, contesta el sheikh, si consideramos que nos sirven para alcanzar nuestra paz. Pero hay ciertos grados. Unos consiguen la paz interna con poco esfuerzo, otros quedan satisfechos con la simple religión, y hay otros que piden más todavía. No solamente la paz interna, sino aquella gran paz que da la plenitud del espíritu. ¿Puede encontrarse esto en las religiones? Para ese último grupo, las religiones no son más que un punto de partida. Así pues, ¿hay algo oculto en las religiones? El lado oculto de las religiones es su doctrina. Con bastante cautela me arriesgué a pedirle una explicación y le pregunté, ¿a qué doctrina se refiere? A los medios por los cuales se llega hasta Dios, que sería básicamente la teosofía, ¿no? O sea, la teosofía, este conocimiento directo, intuitivo de lo divino, que aquí el planteamiento es que se encuentra ese núcleo de sabiduría en todas las religiones, en potencia. Por eso algunas pueden ser como la puerta de entrada y no tendríamos por qué rechazarlas o incurrir en sectarismos, ¿no? Pues continúa eh, esa conversación. Lo que nosotros consideramos como el mundo sensible o el mundo temporal no es más que un conjunto de velos que ocultan al mundo real. Estos velos están constituidos por nuestros propios sentidos. Nuestros ojos son los velos de la verdadera vista.
nuestras orejas un velo del oído verdadero, y así en los demás sentidos. ¿Qué queda entonces del hombre? Queda un vislumbre ligero que se manifiesta como una lucidez en su conciencia. Existe una continuidad perfecta entre este vislumbre y la gran luz del mundo infinito. El mundo tiene un alma y esta alma es Dios. Dios tiene un cuerpo y este cuerpo es el universo. Pues concluye el texto con todas estas pruebas que ofrecemos, podemos situar al Sheikh el-Alawi entre los grandes instructores. Él también comenzó su vida como zapatero. Aquí lo que se está enfatizando es la coincidencia con planteamientos teosóficos y que están presentes en el hinduismo, en el budismo, sobre el carácter ilusorio del mundo, ¿no? O sea, maya. O sea, que el mundo sensible, el mundo contingente, el mundo temporal, pues no es lo real, sino que es una serie de velos que nos confunden y que nuestros sentidos materiales, la vista, el oído, pues están cubriendo como velos los verdaderos sentidos espirituales que habría que despertar, ¿no? Y esta continuidad perfecta entre lo divino, lo infinito y el hombre interior, digamos, el hombre espiritual. Eh, Otra cosa que me gustaría resaltar de este texto de Sheikh el-Alawi es la importancia de la prisca teología o la filosofía perennis, que es una noción que viene del Renacimiento y es muy importante para el esoterismo y a grandes rasgos plantea esto que habíamos dicho, la existencia de un núcleo esotérico de verdad compartida al interior de las religiones exotéricas. Es un poco lo que decía Sheikh Alawi, o sea, todos son bienvenidos porque en el fondo todas las religiones comparten esta sabiduría primordial o sabiduría perenne o filosofía perenne, lo cual también es central en la teosofía moderna. De hecho, uno em, de los objetivos de la sociedad teosófica es el estudio comparado de las religiones, ¿no? Justamente por esto, por el reconocimiento de que en todas hay un núcleo de verdad espiritual, lo cual a su vez fundamenta la idea de fraternidad entre todos, que es también un poco lo que se está resaltando de la confraternidad sufí de Sheikh Alawi, que está abierta a todos, ¿no? Y no solamente a la tradición musulmana. El texto termina con otros ejemplos eh, y con la pregunta, ¿no? ¿Por qué ha habido tantos zapateros místicos? Nos hablan de Henry Kraft, Teigel, Boswell del siglo XVIII, de Naulet, condenado en 1729. Esto ya es como una revisión muy rápida. También de René Pierre, eh, quien fue zapatero y que tenía la mejor biblioteca alquímica en el siglo XIX. Entonces, bueno, ya para cerrar, recapitulamos nuestros tres zapateros trascendentales. Jacob Böhme, eh, quien mezcla metafísica y visión mistérica, o sea, él tiene estas visiones y las expresa en sus libros metafísicos, que fueron súper importantes en la filosofía, en la literatura, en el esoterismo eh, hasta la fecha, ¿no? George Fox, quien mezcla misticismo y reforma espiritual, y el Sheikh el-Alawi, quien enfatiza el sincretismo y la fraternidad interreligiosa. Todos ellos compartiendo un oficio humilde, eh, pero poderoso, y aquí vemos la artesanía convertida en vehículo de la sabiduría esotérica. Entonces el texto concluye con esta pregunta. ¿Por qué este humilde oficio manual ha dado tres faros espirituales a la humanidad? Enigma desconcertante que nosotros no somos capaces de descifrar. Permanece más oscuro y conmovedor todavía cuando se observa que otros zapateros, sin llegar a ser conductores, han sido sin embargo espiritualistas muy destacados de las verdades teosóficas. Entonces, creo que podemos hacer un ejercicio
de intentar responder, ¿no? Extraemos posibles respuestas. Entonces, lo primero que yo diría es que llama la atención el vínculo entre los oficios manuales, por ejemplo, masones, que son albañiles, zapateros, etcétera, alfareros, herreros que trabajan con metales muy cercanos a la alquimia, por ejemplo, históricamente, y el esoterismo, porque la organización de las sociedades secretas se basa en la organización gremial, se basa en su forma de socialización a través de redes y jerarquías internas, por ejemplo, los grados de aprendiz, compañero y maestro, así como sus métodos de enseñanza. Ahorita me detengo en cada uno. El viaje del aprendiz por diferentes pueblos al final de la Wanderung, ahorita explico qué es esto de la Wanderung, regresan con los maestros de su comunidad y presentan un examen práctico de las enseñanzas adquiridas. Bueno, entonces, número uno, la forma de socialización, ¿no? Los gremios, los antiguos gremios de artesanos, sean masones, herreros, zapateros, alfareros, lo que sea, se organizan en grupos cerrados o gremios y conforman redes en diferentes ciudades. O sea, si ellos viajaban de Görlitz, donde vivía Jacob Böhme, a Praga, o sea, en Praga llegaba con el gremio de zapateros de Praga o con el gremio de zapateros de donde sea que llegan, ¿no? Entonces se conforman redes de gremios o redes de grupos y se apoyan mutuamente y tienen su propio lenguaje, su propia formación y sus propios secretos de oficio también. Entonces los herreros protegen sus secretos de oficio como herreros. Ellos trabajaban muy de cerca con los metales y por lo tanto también los herreros estuvieron muy vinculados al desarrollo de la alquimia. Y los zapateros tienen sus secretos también. En fin, esa es la forma en que se organiza. Y estas redes y la secrecía con respecto a los secretos va a ser la base después de la organización de sociedades secretas esotéricas. Por ejemplo, la masonería moderna, que se está basando en la organización gremial de los albañiles de la Edad Media, los masones. Bueno, esa es su forma de socialización y que forman estas redes, ¿no? Que les permiten establecer contactos y protegerse mutuamente. Y tienen también sus jerarquías internas, porque cuando se empieza a aprender un oficio, el primer grado es el de aprendiz. O sea, se confía al aprendiz a un maestro, ¿no? Que les enseñe. El siguiente grado es compañero y ya el último grado es maestro. Y estos son los grados base, por ejemplo, de la masonería azul. Son grados iniciáticos que el esoterismo va a tomar de las jerarquías internas de los gremios. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de, bueno, estos zapateros, ¿no? Aquí abajo también, pero aquí arriba, pues vemos los grados masónicos de iniciación, que son los mismos, aprendiz, compañero y maestro. Y luego hablamos de sus métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, como yo he estudiado mucho a Jacob Böhme y en general como que mi área es la literatura en alemán, pues he estudiado más eh, en el contexto germano, ¿no? Esta cuestión de los gremios y tal. Y cuando se adquiría el grado de compañero, que es el grado intermedio, los candidatos, ¿no? Tenían que emprender un viaje que en alemán se llama Wanderung, que es como una especie de larga caminata. O sea, tienen que dejar el pueblo, el taller de su maestro, y se van al viaje, a la Wanderung, y de hecho les daban como un libro, como con un mapa y las cofradías, si estamos hablando de zapateros, de con qué zapateros, maestros zapateros tenían que llegar en otras ciudades y aprender ahí en el taller con ellos. Entonces eran años. Este viaje de formación duraba años. Entonces, por ejemplo, Jacob Böhme pues salió de Görlitz y viaja por todo el centro
de Europa, y en cada taller donde, por las mismas redes gremiales, donde llega, aprende diferentes cosas. Entonces aprende a hacer zapatos para mineros, zapatos súper lujosos para la corte de Rodolfo II en Praga, o zapatos para diferentes tipos de oficios y necesidades, botas militares, etcétera. Y entonces así se van formando. Y a los diferentes talleres donde llegaban, pues les ponían como un sello en su librito de la Wanderung de que efectivamente habían pasado por ahí. Entonces, si se fijan aquí, pues se conecta con ese sistema de redes gremiales. Y al final de ese viaje de formación o de esa Wanderung, regresan a su comunidad y presentan un examen práctico y entonces adquieren ya el grado de maestro. Entonces, este último punto, este viaje de formación, es también muy importante porque eh, constituye también la puerta de entrada, o sea, de vinculación de este mundo gremial y su organización y su forma de educación con el mundo de la literatura, porque esta es la estructura del Bildungsroman en alemán, que significa novela de formación. Y se relaciona a su vez con el viaje del héroe y también con el proceso de iniciación esotérico. O sea, hay que hacer un viaje, si no físico, metafísico o simbólico, donde se tienen que aprender cosas y donde se tiene que superar pruebas y regresar. Entonces aquí en la imagen les puse así como unas fotos de modernos gremios, ¿no? Antes de salir a la Wanderung, al viaje. Y acá abajo vemos unos masones, ¿no? Como una recreación del aprendizaje masónico en diferentes lugares, porque había que irse a aprender con otros maestros, ¿no? Y aquí les pongo el esquema del periplo del héroe o del ciclo del héroe. Este esquema pues fue planteado por Joseph Campbell, que fue un gran estudioso de la mitología comparada, el héroe de las mil caras, o sea, tiene libros, es muy famoso. Y de hecho él formó parte de el Círculo de Eranos. El Círculo de Eranos era un grupo de estudiosos que se reunían en Suiza cada año y discutían un tema de forma interdisciplinaria, de forma comparada, ¿no? Entonces, ¿quiénes formaban parte del Círculo de Eranos? Pues Gustav Jung, Carl Gustav Jung, eh, Joseph Campbell, Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones comparadas. Y de hecho, por ahí estuvo también en ese círculo, ya hacia el final de la historia del Círculo de Eranos, hacia los años 80, Antoine Febre, que es uno de los grandes estudiosos del esoterismo occidental desde la academia. Entonces, vean lo importante que fue ese grupo, ¿no? Entonces, aquí les presento el esquema de Joseph Campbell, de El periplo del héroe, ¿no? Que es lo mismo de que los zapateros y los albañiles y los herreros tienen que hacer su Wanderung, tienen que hacer su viaje para regresar. Entonces, empieza el llamado a la aventura, puede haber ayuda sobrenatural, se cruza un umbral, ¿no? Y hay guardianes del umbral. Y en el umbral, pues una vez que se cruza el umbral del mundo conocido, pues comienza el proceso de transformación o de transmutación, si hablamos en un sentido alquímico. Y en ese proceso se encontrarán mentores que te ayudan, ¿no? Como, bueno, voy a otro taller de zapatero y ahí me enseñarán otras cosas. Entonces habrá mentores, habrá dificultades, habrá ayuda, habrá retos y tentaciones hasta que se llega al abismo, ¿no? Del sufrimiento, esta prueba final que tiene que ver con la muerte simbólica, que permite el segundo nacimiento en un sentido gnóstico, ¿no? O sea, mueres para renacer en un nivel superior de conciencia. O sea, esa caída en el abismo, pues es necesaria para que haya una purificación de tipo alquímico, ¿no? También se conoce como catábasis o descenso a los infiernos.
Entonces es como el momento de crisis, pero es muy importante. Hay una transformación o transmutación, se revela algo, una revelación, hay una expiación y finalmente un regreso, como, no sé, regresar a Görlitz después de su viaje de zapatero y presentar su examen de conocimientos, ¿no? No solo prácticos, pero también en un sentido espiritual y simbólico. Y obviamente ese regreso, pues ya no se regresa igual que antes. Porque ya se murió y se renació y se tuvieron todas estas pruebas. Entonces es como una especie de espiral, el periplo del héroe. O sea, sí regresas, pero ya a un diferente nivel. Ujú. Y entonces este periplo del héroe, Joseph Campbell dice, es la base de muchísimos mitos, o sea, todos los mitos que tienen que ver con héroes y su desarrollo se pueden un poco decantar a esta estructura básica, que también aplica para la formación gremial. Y aquí a un lado, pues les puse como la correspondencia astrológica, ¿no? Del ciclo del héroe, o sea, de ¿cuándo sale? Pues en la primavera, ¿no? Lo llama la aventura. Se niega a salir, recibe ayuda, ¿no? Cruza el umbral, etc. Y entra el verano. O sea, también como las estaciones como alegorías de las etapas de la vida, ¿no? Juventud, o sea, infancia, juventud, adultez, vejez. Y tienen su correspondencia con signos astrológicos. Eh, el regreso, el ascenso, pues ya es como en Capricornio, ¿no? Eh, Aquí se viven las tentaciones, etcétera. Entonces, hay una correspondencia también astrológica. Y esto va a constituir, pues como es la base estructural de muchos mitos, también va a ser la base estructural de un tipo de novela que se llama Bildungsroman, que es novela de formación, que es muy alemana, que es así de, ay, el héroe empieza un viaje, ¿no? Y se topa con tantas cosas y va creciendo individual, moral, espiritualmente, y regresa, pero ya no regresa el mismo. Ujú. Y entonces yo veo un paralelismo muy fuerte entre este esquema iniciatorio y la forma de, o sea, la tradición de formación de los gremios. Y por último, el oficio de zapatero específicamente tiene un carácter meditativo, porque se trabaja en silencio y en soledad, lo cual constituye un ambiente propicio para la introspección. La lámpara del zapatero es una metáfora de la búsqueda interior. Aquí les dejo, bueno, esta es como una ilustración de una novela, también sobre Jacob Böhme, que tiene ahí su lámpara de zapatero que pues no había electricidad, entonces se usaban estas como lámparas de cristal que se llenaban de agua y que reflejaban la luz, potenciaban la luz de las velas, ¿no? Y acá hay una como de museo. Entonces es simbólica esa lámpara del zapatero de esa búsqueda interior. Y bueno, eso es un poco lo que yo he reflexionado sobre los paralelismos, ¿no? ¿Por qué se presta este oficio a las experiencias místicas? Y con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención y pues les planteo también a ustedes la pregunta, si alguien tiene otra idea de por qué hay esta relación entre la mística y los zapateros. Gracias, Guadalupe, por una información tan bella. Wow, como dijiste, artesano. Tenían un artesano para el desarrollo del alma. Sí. Qué precioso. Hay mucho conocimiento en esta charla, el cual los invito a que sigan investigando, porque había tanto en la antigüedad, tanta sabiduría. Zapatero, símbolo de lo que necesitas para caminar. Tu zapato. Ponerte en esos zapatos. Bueno, vamos a ver las preguntas en este momento, dándote nuevamente las gracias, Guadalupe, por la información tan bella. Claro que sí, Magali, con mucho gusto. Adelante, Gracias. Manolo. Sí. Bueno, yo quería
leer una frase del santo sufí de Argelia, que es el tercero que has nombrado, y habla sobre ver a Dios no solo en la fase de belleza, de expansión, de cuando nos concede, digamos, sino que hay que también verle en el aspecto restrictivo. Entonces, este sabio sufí dice, no es cuestión de conocer a Dios cuando se aparta el velo, sino de conocerlo en el velo mismo, es decir, cuando no vemos la manifestación que nos gusta, eso por una parte. Y luego también dice, no lo conozcas solamente en su belleza, a Dios, negando lo que te viene de su majestad. Su majestad sería el aspecto de poder, el aspecto, digamos, para nosotros duro. Dice, negando lo que te viene de su majestad. Más bien, adquiere una profunda ciencia en todos los estados y considéralo como conviene en los opuestos. No lo conozcas solo en la expansión, negándolo en la contracción, ni lo conozcas tan solo cuando concede, negándolo cuando retiene, pues un conocimiento así es solo superficial, no es un conocimiento nacido de la realización. Así como la belleza divina, arquetipo de la expansión, reside en toda manifestación exterior, la majestad, el aspecto de majestad, reside en el proceso inverso de contracción, es decir, de reabsorción de todas las cosas creadas en la esencia. La belleza divina despliega al mundo como un símbolo de Dios, mientras que la majestad revela las limitaciones del mundo por cuanto éste no es más que un símbolo. Todas las imperfecciones, todas las corrupciones, todos los sufrimientos y todos los males provienen del aspecto de la majestad. Más directamente provienen del caparazón protector que es el tiempo que envuelve al mundo y que sirve de filtro para la acción del aspecto de la majestad. Sin el escudo del tiempo no podría haber mal, pues toda apariencia de algo otro que sea Dios sería instantáneamente reducida a la nada. Bueno, pues nada más eso quería leer que este hombre, pues en realidad, pues escribió, bueno, os han recogido bastantes dichos. Gracias. Gracias, Manolo. Si puede poner lo que usted lo quiere poner en el chat, pues puede ponerlo por si a alguna persona le interesa. Si hay alguna otra pregunta, Carolina. Sergio, adelante. Sergio. Sergio, adelante. Sí, gracias. Gracias, Guadalupe, por la información. Estuvo muy de mucha utilidad, ¿no? Para seguir aprendiendo. Todo el momento me estuve preguntando a qué se debe ese carácter único del zapatero, ¿no? O sea, obviamente, pues es lo que estamos indagando, se indagó, digamos, en tu información, en tu investigación. Pero ahorita que pusiste el referente de Joseph Campbell, del periplo de esa transformación, me quedé pensando que si un místico pasa por el mismo proceso, o sea, quiero entender yo, o estoy suponiendo que esa transformación del místico es la renunciación, ¿no? A diferencia de una persona común, pero finalmente ese trámite del héroe, pues suena para toda persona que andamos en esa búsqueda, ¿no? ¿Será que el místico también pasa por todo eso? Voy a pensarlo, voy a decirlo de esta forma. Después de esa renunciación, pasa por ese trámite, por ese mismo periplo, una vez más, como en ese otro nivel, voy a creerlo sublime, no lo sé, no. Estoy tratando de entenderlo. Bueno, el misticismo, como académicamente definido, tiene que ver con la unión inmediata, no mediada, directa con lo divino, lo cual supone la disolución del ego. Es una renuncia total que implica una renuncia de la identidad, ¿no? Porque en lo divino, en esos niveles superiores del ser y de conciencia, no hay separación. Entonces no puede haber sujeto y objeto, no puede haber un yo porque todo es como el absoluto, ¿no? Que nos es difícil comprender. En algunas tradiciones los místicos tienen arrebatos
en donde experimentan esto y regresan. O sea, tampoco es como permanente, ¿no? Son como vislumbres. Em, pero creo que sí hay una serie de condiciones espirituales necesarias para que puedan darse esos vislumbres, ¿no? Entonces, en el caso de Verme, yo he leído muchas novelas, muchos libros sobre su vida, y sí hay esos encuentros y esas tentaciones y esos obstáculos que tiene que superar. Justamente todo eso lo va ayudando a una purificación interna como alquímica que permite tener esos contactos místicos, ¿no? Esos arrebatos místicos. Entonces, el tiempo esotérico es en espiral, es una combinación de lo eterno, el eterno retorno, el tiempo circular y el tiempo lineal. O sea, si combinas los dos, pues nos da una espiral. Ujú. Entonces, el planteamiento es que todos vamos a estar, si estamos en eso, en el proceso muchas veces, en diferentes niveles. Entonces, es muy posible que ellos también lo pasen muchas veces o quizás en muchas vidas, ¿no? No sabemos. Entonces, es, no es solo una vez y ya, sino que es todo un proceso, digamos, en espiral de constante aprendizaje y purificación. Bien, gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más, Carolina? No, por los momentos no. Solo hay felicitaciones en el chat de Iván que dice muchas gracias, Guadalupe. También María Negrete dice muchísimas gracias, excelente. Y Claudia Granados también. Y solicita por favor a Manolo si puede compartirnos en el chat lo que nos leyó. Gracias. Pues entonces, si no hay más preguntas, eh, tenemos a Guadalupe entonces por aquí para despedirnos. Pues sí, muchas gracias a todos por su atención, su paciencia y Tú trajiste unos puntos interesantísimos, mi hija. Interesante, muy interesante, porque en la antigüedad hubieron tantos gremios, los alfareros, a- eh, los zapateros, tantos y tantos gremios que tenían unas disciplinas enormes. Y esa disciplina iba acompañado con esa parte de la espiritualidad. La vida que se vive ahora es muy distinta, pero eh, qué bello pudiste traer este trabajo. Te agradezco enormemente porque estuvo muy bien planteado. Isaac, ¿querías decir algo? Sí, no, que me pareció muy importante el tema de mencionada de la Peña Gil. Yo creo que muchos estudiantes modernos no tenemos ni idea el sacrificio que hizo la Peña Gil en su momento para sostener la sociedad en México. Por lo menos yo tengo cierta información. Fue quizá uno de los más grandes presidentes que ha tenido la sociedad de secretarios generales. Pues gracias, Guadalupe. Fue muy interesante esa combinación que haces y de esa traducción. Yo tengo poca información de la Peña Gil y yo espero poder tener más. La única imágenes que encontré fue una vez en Adiar junto con Annie Besant y las autoridades, Krishnamurti y Jinajadas. Estaba con todos, excepto con los otros que alguna vez, o sea, de no ser Blavatsky y los anteriores, George, él estuvo con todos. No, me gustó mucho, Guadalupe, gracias. no, ¿de qué? Sí, es muy importante recuperar la labor de antiguos estudiantes de teosofía que han hecho mucho por la sociedad teosófica. Sí, Una labor de difusión, de traducción, etcétera. sí. Y ahorita ¿quién fue? Fue Magali quien decía, bueno, me hiciste pensar, Magali, en las consecuencias
de la automatización, ¿no? Que es un problema al que nos enfrentamos hoy en día. O sea, primero con las máquinas, ¿no? Con la revolución industrial y la automatización en la producción de productos que antes correspondían al trabajo artesanal de los gremios, y ahorita con la inteligencia artificial estamos en medio de ese fenómeno de nuevo. Y Marx, quien leyó mucho a Hegel, y ya vimos que Hegel leyó mucho a Böhme, Marx decía que algo que le pasaba a los obreros en las fábricas, o sea, él lo llama enajenación, reificación, es que no hay una conexión con el producto de su trabajo. O sea, porque el obrero en la fábrica pues está poniendo una parte todo el día, y en cambio el artesano ve el producto final de su trabajo, y eso le trae dialécticamente una recompensa espiritual. Es como: yo hice estos zapatos, ¿no? Hay algo espiritual en ello, y ¿qué se le regresa al artesano? Pues un orgullo, una satisfacción. Y eso se ha perdido en la era de la industrialización y de la mecanización, y también por eso debemos valorar mucho el trabajo artesanal. Es muy diferente a lo producido en masa, ¿no? Y en la filosofía, pues eso ha sido tema de discusión. También Walter Benjamin ha hablado sobre el arte en la era de su reproductibilidad técnica, o sea, que se pierde el aura, ¿no? Incluso de las cosas. Entonces, el trabajo artesanal tiene algo muy fuerte de espiritual y meditativo en la creación de ese objeto. Sí, perdona que interrumpa. Sí, señora. A finales del 18, con la invención de la máquina de vapor en Inglaterra y que empezó la industria, se perdió el aura en las obras de arte, en casi todas, vamos, de tipo religioso para mí, que siempre digo que el canto de cisne del arte occidental es el Cristo Velato de Nápoles de 1853. O sea, es el canto de cisne, lo último maravilloso que se hizo. Después, pues bueno, ha habido los rafaelitas, que son unos pintores ingleses que a mí me gustan mucho y los pongo mucho, pero ya se perdió algo, es lo que tú dices. Ya algo se evaporó, se cambió de la humanidad, cambió de paradigma y se fue algo que ya no volvió, claro. Y ahora ya estamos con la inteligencia artificial y todo esto, imagínate, ya pronto rodeados de robots y bueno, ya estamos al final del ciclo, eso está claro. Y bueno, nos sacarán de circulación. Bueno, a lo que nos atrevemos a pensar. Oh, Miguelito. Perdón, no pude poner la manita. Pero no se preocupe, que a usted se le quiere tanto que se le perdona. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a Lupita. Verdaderamente nos iluminaste, nos motivaste, y eso es lo importante. Y sí me quería dar una nota, no por el aspecto personal, sino por la verdadera personalidad del señor de la Peña. Yo era un chiquillo, estaba en segundo de secundaria y mi madre me sacó de la escuela por necesidades económicas y me puso a trabajar en una imprenta. Yo quería aprender la imprenta y un día estaba solo, no había llegado el impresor y llegó el señor de la Peña a tratar de publicar en español el libro Teosofía Práctica de Gina Yadasa. Y como no estaba, le dije, ¿cómo es la portada? Y él me fue diciendo, yo fui poniendo todos los elementos, que son plomos, y le dije, ¿qué le parece esta portada? Y dice, muy simple, pero está bonita. Y dice, ¿cómo te pones a hacer un trabajo cuando todavía no sabes si lo voy a contratar? Y en eso llegó el
el señor que los contrató, arregló su asunto y se dirigió otra vez hacia mí y me dijo, eres un chiquillo muy listo. ¿Por qué no vas a una sociedad que está aquí cerca de donde tú trabajas? Y le dije, pues sí, pero nada más por salir del paso. Y tuvo que volver varias veces. Y cada vez que venía, me insistía. Y como yo nunca me interesó, no sabía ni de qué se trataba. Un día vino por mí y me dice, ¿puedes? Sí, sí puedo, tengo tiempo. Nada más le aviso a mi mamá que voy a llegar tarde. Y y me llevó a la sociedad. Un impacto que me dejó, dije, ¿de qué hablan? ¿De qué dicen? No le entiendo absolutamente nada. Y me preguntó el señor de la Peña, ¿te gustó? Y por cortesía dije, sí, pero sí, por supuesto que no había entendido nada. No regresé jamás, jamás regresé, hasta que la vida me llevó a un evento en Yucatán que era, parece que escuela de sabiduría, o no se le llamaba así, pero no menciono esto ah, por un aspecto personal, no, sino para resaltar la figura de este gran presidente de México, de la Sociedad Teosófica, de la sección de este país, que no solamente tenía la tarea de llevar a progresar a la sociedad, él fue el que conjugó un nuevo edificio en donde había varios aspectos, todos de tipo filosóficos, una sección de masones, estaba no sé quién, creo que hasta una de espiritistas, y era un local muy bueno en la calle de Iturbide. Ahí llegábamos, había un auditorio bastante grande. Y él promovió tanto la teosofía, y lo digo esto porque consta, me sacó de ese estado. Su invitación se hizo efectiva a través de los años y de la cual no me he separado. Y hace un rato me preguntaban la edad, 95 años. Y los cumplí apenas hace unos días, ayer. Y Ay, bueno, gracias, Miguel, por tu aportación. muchas gracias, Lupita. Un A ti, Miguel, abrazo. deberías escribir tus memorias sobre la sociedad. Creo que es muy importante que tengamos ese legado. O sea, un poco en la línea de lo que escribió, ¿cómo se llama? El que escribió la historia de la Sociedad Teosófica en México. Ay, no, sí, también lo conocí. Él, el que escribió este señor Guadalupe, no recuerdo ahorita su nombre, pero él tomó la iniciativa de tener unos cuartos en la azotea bien acondicionados para los visitantes, si aceptaban. Y como no venían muy pocos, entonces los rentó y ahí estuve viviendo. Cuando enviudé por primera vez, me fui a vivir ahí, en la azotea de la Sociedad Teosófica. Era Joaquín Valadez Zamudio, ¿no? Ah, sí, Zamudio. Sí. Sí, Zamudio. Pues si un día te decides
estaría muy bien que escribieras tus memorias, Miguel. No las creo tan Sí, importantes. sí, yo también me uno a eso, que ojalá lo pueda hacer, Ujú, porque Sí, tiene mucha información, sí, que incluso en ese librito de la historia de la sociedad teosófica en México no incluye. Hay cosas muy sintetizadas, vamos a decirlo así. Sí, está muy sintetizado. Sí. Y ojalá Bueno, puedas incluir algo o hacer un segundo libro, como lo fuera. pues gracias, pero Bueno, me pondré esa tarea. ay, gracias. Bueno, vamos entonces nosotros a despedir a Guadalupe, darle las gracias por todo este trabajo que hizo para traerlo a todos nosotros. Que se repita, Guadalupe, nuevamente un proyecto así como este de investigación, donde conecta trabajos que fueron trabajos simbólicos de profundidad espiritual, de mucha profundidad, todos esos símbolos. Bueno, y darte las gracias, mi hija, y darle las gracias a todos los presentes por estar ahí cada domingo. El domingo próximo los esperamos a todos. Tenemos a otro hermano, por cierto, le tocó junto a dos mexicanos muy valiosos. Así es que nos vamos a ver el próximo domingo. Y gracias por estar ahí. Y gracias, Guadalupe.